gracias por estar con nosotros. Una misión más de la Iglesia del Aire. Tome su Biblia, tome su himnario y vamos todos juntos a alabar a nuestro Dios en esta noche. Acompáñenme, por favor, vamos a ir juntos a nuestros himnarios en el 222. 222 en nuestros himnarios. Acompáñenme, cantamos todos juntos al Señor en esta hora diciendo: débil soy, tu fuerza está. Que me guardarás del mal. Satisfecho estoy, oh sí, al andar, oh Señor, junto a ti. Vamos a orar ahí donde está. Incline su rostro, oramos todos juntos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, mi Dios, por esta noche que nos permites estar con mis hermanos conectados. Gracias por los hermanos que ya están listos, Señor. Pedimos, mi Dios, que nos ayudes en esta noche a aprender más de ti, Señor, a ser una luz en medio de las tinieblas. Gracias, Señor Jesús, por este momento tan especial. Quédate con nosotros de principio a fin. En tu nombre santo hemos orado. Amén y amén. Mi querido hermano, estamos alabando a nuestro Señor. Acompáñenme ahora, vamos a ir a otra alabanza. Hoy estas noches las estamos recortando para no ocuparles mucho el tiempo, así que vamos a ir a otra alabanza más. Vamos a ir 372. Acompáñenme y vamos juntos a decir que el Rey ya viene. El Rey ya viene. Vamos al 372 y juntos a cantar a nuestro Señor en esta hora de la noche. Vamos a cantarle. El comercio ya ha cesado, el bullicio terminó, los talleres se han cerrado, la cosecha se dejó. En las casas no hay labores, en las cortes no hay ley, el planeta ya está listo para recibir al Rey.
y ancianitos que sufrieron gran dolor, viene ya salud y gozo, gracias a su Redentor. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Oigo carros que retumban porque vienen a anunciar la victoria de la vida y el final de la maldad. Todas reales se reparten, la tribuna lista está. El gran coro de los cielos canta gracia, amor y paz. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Amén, Él viene por nosotros. Vamos a otra alabanza más. Vamos a ir aquí a una alabanza ya en la parte de las adoraciones. Vamos al 530. Vamos primero, 529. No daré mi vida a nadie más que a Dios. No daré mi vida a nadie más que a Dios. No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más, porque solo Él me puede sostener. Vamos, no pondré mi amor a nadie más que a Dios. No daré mi amor a nadie más que a Dios. No daré mi amor a nadie más, no daré mi amor a nadie más, porque solo Él me puede sostener. Decimos ahora, no pondré mi confianza en nadie más que en Él. No pondré mi confianza en nadie más que en Él. No pondré mi confianza en nadie más, no pondré mi confianza en nadie más, porque solo Él me puede sostener. Dios está
santo eres tú. Gloria al Señor. Mis queridos hermanos, bienvenidos a una emisión más de la Iglesia del Aire. Para nosotros un placer estar frente a ustedes en esta bella noche de martes, en la cual estamos estudiando siempre porción maravillosa de Mateo, en el cual estamos hablando del Sermón del Monte. Mi querido hermano, gracias por estar con nosotros en esta noche. Un saludo a todos los que ya se conectaron, a los que están enviando sus saludos, a mi hermana Ana Gloria, que siempre está allí. Gracias a todos los hermanos que se conectan. Así que por favor, mi querido hermano, es para nosotros un placer continuar. Continuamos nosotros transmitiendo en vivo y en directo para todos nuestros hermanos del Tabernero en Cuscatlán. Así que hermano, no se pierda de esta oportunidad de aprender más de la palabra de Dios. Mañana miércoles, mi querido hermano, se hace una atenta invitación. Estamos siempre en nuestro culto presencial en miércoles de estudio bíblico. Y ahora estamos iniciando este Ministerio Felipe, en el cual, ¿qué hacemos ahí? Bueno, usted puede escribirle a nuestros números de teléfono, a nuestro pastor, y poder hacer una reserva. ¿Por qué una reserva? Porque vamos a tener en ese momento especial del día miércoles, vamos a compartir con cada uno de los visitantes un plato de cena, un alimento especial, alimento para que podamos nosotros invitar, ese que sea el gancho, para poder decir a las personas, mira, te invito a una cena, y es después de la iglesia, y la gente, pues algunas puede que acceda. Así que hermano querido, le invitamos mañana miércoles 6 en punto. Antes de asistir, envíele un mensaje a nuestro pastor para que pueda reservarle su plato de comida y de todos sus invitados. Así que hermano, acompáñenme en esta hora. Vamos a ir a Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5. Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5. Y en esta noche, mi querido hermano, continuamos estudiando el Sermón del Monte. Y en esta emisión número 23, mi querido hermano, vamos a ir a esta porción interesante, porción en la cual nuestro Señor Jesús hace una pausa para hablar siempre del trato con los demás. ¿Cómo debe de ser el creyente con el trato con las demás personas? Mi querido hermano, vaya por favor conmigo, Mateo capítulo 7, versículo del 1 en adelante. Mira lo que dice el título de esa porción. Dice, el juzgar a los demás, Acompáñame entonces, vamos a leer todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado, y con la medida con la que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, dice el Señor, no lo estoy diciendo yo. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, mi Dios, por esta noche que nos permite, Señor, conectarnos con mis hermanos. Gracias, Señor Jesús, porque hasta este día tú nos has guardado, tú has sido fiel con nosotros, tú has enviado bendición a nuestros hogares y tú has protegido a cada uno de mis hermanos. Gracias a los que se conectan, Señor, a los que estarán de principio a fin, a los que ingresarán por un segundo, Señor. Te pedimos que toques su corazón para que nos acompañe durante toda la transmisión en esta hora de la noche. Oramos, mi Dios, por esa tormenta, Señor, que primero era huracán, Señor, y ahora por el poder de tu misericordia, Señor, por tu bondad ha sido transformada a una tormenta, Señor. Y estamos ya recibiendo en algunas zonas lluvia, viento, Señor. Te pedimos, mi Dios, que de acuerdo a tu voluntad puedas apaciguar esa tormenta, Señor. Puedas tú disminuir la potencia de esa tormenta, Señor, para que nuestro país no sea afectado, Señor. Oramos por las personas en Honduras, en Nicaragua, en Guatemala, Señor, que están siendo afectadas por estas lluvias, Señor. Te pedimos, mi Dios, que puedas enviar el socorro oportuno, tanto físico, Señor, como espiritual.
Oramos por las iglesias que aún continúan abiertas en Nicaragua y en Honduras, Señor, recibiendo personas, Señor, albergando, quizás, Señor, a familias. Pedimos, mi Dios, que puedas tú cuidar de ellas. Oramos, Señor, por Guatemala también, Señor, que está teniendo problemas. Pedimos, Señor Jesús, que puedas tú demostrar tu poder en medio de esta situación. Confiamos, mi Dios, en que tú harás, en que tú resolverás, Señor. Y de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu misericordia, Señor, actuarás en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, en tu nombre santo oramos. Amén y amén. Mi querido hermano, gracias por estar con nosotros. Y continuamos, hermano, juzgar a los demás. Este tema es un tema bien difícil. Bien difícil en el sentido para los predicadores, para los pastores, para los maestros. Porque, mi querido hermano, desde los tiempos antiguos, todas las enseñanzas del Sermón del Monte, todos los versículos que hemos estado hablando en los capítulos anteriores, toda la enseñanza del Sermón del Monte ha sido colocada por nuestro Señor Jesucristo para mostrar una diferencia. ¿Y una diferencia entre qué? Una diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Una diferencia entre la religión verdadera y la falsa. Una diferencia entre una vida espiritual verdadera y una vida espiritual hipócrita. Y así ha sido nuestro Señor Jesucristo durante ya los 2 capítulos que hemos visto del Sermón del Monte. Recuerde usted que el Señor le está predicando a una multitud grande, a una multitud de personas y mezcladas con hombres, mujeres, niños, de religiosos, personas que solamente eran del vulgo, personas que solamente eran trabajadores, todas las personas ahí. Personas que mantenían una relación con la religión en ese momento, como eran los fariseos. El Señor estuvo hablando directamente a cada uno de ellos. Pero, mi querido hermano, en medio de esta situación, nuestro Señor Jesucristo expone los elementos del reino, de tal forma que establece normas perfectas y santas, que vienen de Dios, junto a la misma ves que las normas paganas y la arrogancia moral de los escribas y los fariseos están aún en auge en nuestros tiempos gloriosos del año 2020. Y estas normas paganas de arrogancia moral de los escribas y fariseos, los cuales declaran siempre quienes están siguiendo estas normas, van a estar lejos de acercarse al Señor. Y mi querido hermano, estamos hablando en el capítulo 7 de el juzgar a los demás. Y cuando un individuo o un grupo de personas crean sus propias ideas o normas de religión y moral, como cualquier persona en la actualidad puede formar ahí sus propias normas de religión y moral, y pueden inevitablemente juzgar a los demás basados en estas normas, basados en estas creencias que han sido fabricadas propiamente. Tenemos por en el caso de todos aquellos movimientos LGTB que bajo sus propias normas, bajo sus propias ideas morales, están tratando de que todos los acepten. Cuando la palabra de Dios está 100% en contra de estas mismas normas. Y ellos mismos se ponen en contra de la palabra de Dios. Y basado en esas normas ellos están haciendo un juicio ante todas las personas. Y me parecía bien risible. El día de ayer estaba viendo un episodio de un noticiero en España en el cual en ese episodio estas personas estaban diciendo que las palabras todas eran masculinas y que de repente cambiaban las palabras a fin de hacer un idioma un poquito más asertivo, un poquito más aceptable para todos. Pero mi querido hermano, eso es tema de otra predicación. Pero basados en sus propias normas, este tipo de personas tratan de juzgar a los demás. Y eso es inevitable. Y eso sucedió también. Los escribas y fariseos habían tomado la palabra de Dios y habían hecho exactamente lo mismo. Durante todos los siglos anteriores, durante todos los años anteriores, habían modificado la palabra de Dios. Imagínense, el Señor envió todos sus profetas, envió a Moisés, envió a Jeremías, Daniel, hacia el pueblo de Israel. Luego de que el pueblo partió hacia Babilonia, nacieron estas sectas de la sinagoga, basadas en las sinagogas, nacieron las sectas para los fariseos, para los escribas, de tal forma que tomaron los escritos de estos profetas, la palabra del Señor,
y la fueron tergiversando, la fueron cambiando, la fueron modificando gradualmente de acuerdo a sus ideales, de acuerdo a sus creencias propias, de acuerdo a su beneficio personal. Es así entonces que para cuando el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, esta religión se había convertido en una tradición. Estas creencias ahora eran común y normal entre todo el pueblo de Israel. Eso debido a que las tradiciones de los líderes religiosos se había apoderado del judaísmo, de tal forma que lo que ellos habían establecido como leyes reemplazó la autoridad de las escrituras. Como por ejemplo ahorita nosotros sacamos, haciendo uso de la palabra de Dios, otros 10 mandamientos y obviamos los 10 mandamientos actuales. Como aparecen por ahí, gente dice, no, los 10 mandamientos no existen, no son posibles, porque no hay Dios. Así dice la gente. Y sacan entonces toda la palabra de Dios y la modifican en base a sus ideas, inclinaciones y habilidades y la tratan de establecer en una comunidad. Es lo que estaba sucediendo. Los fariseos entonces utilizaron la palabra de Dios y la tergiversaron. Y basado en esa situación, usted se recordará que hablamos anteriormente que los fariseos, hablando de la palabra del Señor, ellos se creían perfectos más que los demás. Como usted sabe muy bien, nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 6, 5 y 6 les habla acerca de una contraposición entre los fariseos y lo que deberían de ser un creyente verdadero. Por eso el Señor les dice en versículo 6, en el capítulo 6, no sean igual como los hipócritas. No sean igual que ellos, los hipócritas que hacen sonar trompeta para dar la ofrenda, para dar la limosna. No sean igual cuando oren, no sean igual que los hipócritas que aman orar en pie en las sinagogas para ser vistos. No sean igual que los hipócritas para ayunar. Ayunar, que sean vistos y que todos se den cuenta que están haciendo un acto religioso ante Dios. Eso es lo que está diciendo acá. Y sigue en esa misma parte, en la cual hace un contraste entre lo incorrecto con el correcto. Entonces, mis queridos hermanos, los fariseos, debido a que tenían un estatus social religioso elevado, debido a que ellos mismos se habían establecido ante todo el pueblo de Israel en ese tiempo, que eran personas aceptas ante el Señor, que eran personas religiosas, que eran personas espirituales y eran lo más cercano al Señor, ellos sucedía esta situación, el juicio. Juzgaban lo que los demás hacían basado en sus propios preceptos. Y es ahí entonces donde, donde nuestro Señor inicia este capítulo 7 y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. En otras palabras, el origen de la escritura original de la palabra juzgar se está refiriendo en este sentido, no critiques o serás criticado. O no condenes a otro, no envíes a otro a condenación, porque te estarás condenando a ti mismo. Y mi querido hermano, nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro interior, nuestro hombre, debido a que está influenciado por el pecado, debido a que está influenciado por todo el mundo, está sujeta, está propensa a criticar a todo lo que vemos. Está propensa a condenar las acciones de la otra persona sin antes ver nuestras propias acciones. Y son cosas que están sucediendo acá. Entonces, muchos de nosotros como seres humanos criticamos y condenamos a los otros, exagerando los hechos y subestimando a las demás personas. ¿Qué me refiero a subestimar? Es decir, hacerlas inferiores a nosotros. Es decir, apartarlo y decirle, no, yo soy superior a ti, así que yo puedo escoger, yo puedo decir qué es lo que estás haciendo correcto o incorrecto. Aquí estamos hablando, mis queridos hermanos, entonces, de juzgar los motivos de la persona. Juzgar los motivos de una persona, es decir, criticar y condenar a una persona por todo lo que ha hecho. Y eso, mi querido hermano, es deber absolutamente de Dios. El Señor Dios Todopoderoso es quien se encarga de juzgar a hombres buenos, a hombres malos. Nosotros como seres personas
No podemos decir, mira, aquella persona se va a ir al infierno porque ha hecho esto. No podemos nosotros decir eso. Mira, aquella persona merece la muerte porque blasfemó en contra del Señor. No podemos nosotros decir eso. Porque nuestro deber, basado en la palabra de Dios, no es juzgar el objetivo, la razón, los motivos de la persona. Ahora, siempre que sin misericordia condenamos a las personas porque no hacen algo del modo en que creemos deben hacerse, o porque creemos que sus motivaciones están equivocadas, estamos juzgándolos. Y mi querido hermano, solo Dios está calificado para juzgar. Como les mencionaba al principio, nosotros como seres humanos entendemos muchas cosas, planificamos muchas cosas y creamos muchas cosas, entre ellas la religión. Y la religión para muchas personas son los pasos creados por el hombre, son postulamientos creados por el hombre para tratar de alcanzar a Dios. Muchos de ellos no están basados en la palabra de Dios. Y esos que están basados en la palabra de Dios están basados en el pensamiento humano. Y yo no puedo venir ante una persona y decirle, mire, solo porque usted no se arrodilla desde la calle 1 a la calle 10, usted no es salvo. No podemos nosotros juzgarlo, porque únicamente Dios es quien puede hacer ese juicio durante la persona. Solo porque yo voy a la iglesia y otra persona no va a la iglesia, no puedo decir, mire, usted está condenado. No. El Señor se encarga de ejecutar en cada una de las personas el juicio. Dios, por ser una persona perfecta, por ser una persona íntegra, por ser Dios todopoderoso, perfecto en todos sus caminos, es el calificado para poder ejecutar juicios parciales. Es decir, mi querido hermano, entonces nuestro Señor Jesucristo está diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgados. No critiquéis, no condenéis a los demás. Y eso nos pasa a nosotros como seres humanos. No nos gusta ver ojos bonitos en cara ajena. Y estamos criticando la forma de vida, criticando la vestimenta, criticando lo otro, criticando en lugar de enseñarle. ¿Y cómo se le enseña? Se le enseña con acciones. Se le enseña entonces con el ejemplo, en lugar de criticarlo, en lugar de condenarlo. Muchas personas en la actualidad entonces no se acercan a las iglesias porque dicen, no, es que ahí todo lo critican, ahí todo lo condenan, ahí la gente está siempre viéndolo uno para hablar en mal de uno. Y debido a la situación la persona no se acerca. Y mi querido hermano, si usted está escuchando y en algún momento usted ha criticado a alguien, ha visto así con desdén, con menosprecio, mi querido hermano, ante Dios, ante los ojos del Señor, todos somos iguales. Todos somos pecadores, algunos estamos siendo santificados y por ende transformados por el Espíritu Santo, y nosotros no somos quien para criticar las acciones o los motivos, mejor dicho, de los demás. Los motivos de los demás. Entonces, un juicio emitido sin conocimiento de causa, condenando a otro, se convierte en murmuración. No podemos nosotros hablar, mira, la hermana no viene con Biblia. Esa hermana es pecadora porque no anda Biblia. No sabemos, quizás se la robaron, quizás se le perdió, quizás se le mojó con esta situación, quizás no tiene Biblia. No podemos nosotros comenzar a estar hablando de los demás, juzgando de los demás. Porque cuando nosotros juzgamos de los demás, es decir, criticamos o condenamos a los demás, estamos convirtiendo esa situación en murmuración total. Sin misericordia, estamos hablando de la persona, estamos condenando a la persona, diciéndole a la persona se va al infierno, la persona no merece estar acá. Mi querido hermano, estamos murmurando, estamos desprestigiando a un hermano. Y aquí, mi querido hermano, recuerde muy bien que al hablar acá del sermón del monte, estamos hablando, el Señor Jesús le está hablando a creyentes, le está hablando exclusivamente a aquellas personas que han decidido ser parte del reino de los cielos. Entonces el trato acá que está hablando el Señor de no juzgar a los demás se está refiriendo principalmente entre hermanos que pertenecen a la familia de Dios. No se está refiriendo entre hermanos e incrédulos.
No se está refiriendo entre hermanos de iglesia X con la iglesia otra. No, se está refiriendo con hermanos dentro de la familia de Dios. Entonces, mi querido hermano, cuando nosotros estamos juzgando, estamos criticando, estamos diciendo algo malo del otro, nos estamos haciendo murmuradores. Y mira lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Recuérdame que, hermano, nosotros no somos Dios. Recuérdame que, hermano, nosotros no tenemos la potestad de castigar al otro debido al pecado que él esté ejecutando. Recuerde, la paga del pecado es muerte. Yo no puedo decir, la persona está pecando, entonces mátenlo. No, no podemos decir eso. El único que puede ejecutar un castigo basado en un pecado es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos decirle a la persona. Entonces, mi querido hermano, la mayoría de las personas, cristianas y no cristianas, no dudan en juzgar a otros. ¿Y eso por qué? Porque creen erróneamente que son superiores a los demás. Y muchas personas les puede pasar eso. En las congregaciones, en las iglesias, puede decir, ve, ¿y esta persona por qué me viene a hablar? Si yo he estado en la iglesia por 20 años, ¿cómo me puede venir a dar órdenes? Mi querido hermano, debemos tener cuidado bastante en esta situación. Y quizás lo vamos a dejar a mitad porque falta otra parte después. Porque el Señor le ha dado la potestad a la iglesia para juzgar ciertas cosas. Pero las vamos a tratar de identificar para que no confundamos acá. Porque en este versículo nuestro Señor está hablando de la mala costumbre de criticar a los demás mientras se pasan por alto nuestras propias faltas. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero entonces, concluyamos acá. Los fariseos estaban exentos de toda la situación, exentos de todo juicio, porque para ellos ofrendaban, ellos ayunaban, ellos oraban a la manera que Dios les había pedido. Sin embargo, no estaban a la altura de las normas de Dios. Pero ellos se lo creían, se llevaban perfectamente esas normas y por eso ellos podían condenar. Por eso en Lucas capítulo 3, capítulo 4, cuando están orando, le dice, Señor, cuando están orando, está aquí el fariseo orando junto a un recaudador de impuestos. Le dice ahí, Señor, no me hagas igual, yo no soy igual que este otro. Vamos a ver el capítulo, ya lo vamos a encontrar. Haz de mí, Señor, escucha mi oración, porque soy un humilde servidor. Y en esa oración los fariseos cabal se dieron cuenta. Cabal se dieron a entender los fariseos que estaban nada más juzgando a los demás. Y muchos de nosotros tenemos espíritu de fariseo. Espíritu en el cual nosotros ponemos a juzgar las actitudes de los demás. Las actitudes en este caso de los publicanos. Recuerda el fariseo con el publicano. Estamos hablando de Lucas capítulo 18, la parábola del fariseo con el publicano, en donde, mire, el Señor le dice a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ahí estaba juzgando a la persona. Está diciendo, Señor, yo soy más, por decirlo así, más santo que aquel.
Ahí estamos nosotros juzgando a la persona, diciéndole, no merece tu misericordia, no merece tu amor, no merece tu salvación, porque él no es igual que yo. Él no ora igual que yo. El individuo, la individua o el hermano o la hermana no ofrenda igual que yo. Él no merece tu misericordia. Escucha mi oración, pero no la de este. Porque la de este es pecador, Señor. No le escuches a él. Allí entonces entra una persona en el juicio que está hablando nuestro Señor Jesucristo. En donde le está diciendo, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Y mire lo que sigue diciendo el capítulo 18 de Lucas, versículo 12. Ni aun como este publicano, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Señor, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿De qué estamos hablando entonces acá, mi querido hermano? ¿De qué nos estamos refiriendo acá? Nos estamos refiriendo entonces a subestimar a los demás basados en mí mismo, o como decía por allá el demás. La mayoría entonces juzgamos a los otros erróneamente porque nos creemos superiores a los demás. Y el problema de esta situación es que estamos basándonos en nuestro criterio personal. Y muchos de nosotros tenemos nuestros propios criterios. Podemos decir, solo es necesario ir a la iglesia X día, solo es necesario leer la palabra de Dios tanto tiempo, solo es necesario estar estudiando la palabra del Señor. Pero como aquel no lo hace, no, aquel no es cristiano. Ahí estamos nosotros juzgando a la persona. Y eso solo le corresponde a Dios. Más aún, mi hermano, si usted es pastor, si usted es maestro, si usted es un creyente verdadero, somos especialmente culpables si no practicamos lo que nosotros mismos enseñamos y o predicamos. Romanos 2:1 dice, por lo cual eres inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú juzgas, haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Juzgar a un hermano es ponerse en el lugar de Dios. No podemos juzgar a los hermanos, sino ponerlos mejor en las manos de Dios para que Él se encargue de la persona. Eso sí, mi querido hermano, la palabra de Dios nos manda, y lo vamos a ver Dios mediante el otro martes. La palabra de Dios nos manda a poder ver en la otra persona cuando ha caído en pecado, ayudarle a restaurarlo, ayudarle a volver al camino, ayudarle a continuar tomado de la mano de Dios. Pero eso, mi querido hermano, lleva un proceso en el cual debemos de quitarnos el orgullo, debemos de quitarnos la altanería, debemos de quitarnos ese espíritu de superioridad que muchos de nosotros tenemos. Mira lo que sigue diciendo, versículo 3. Regresemos a Mateo capítulo 7, versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. En este pasaje, nuestro Señor Jesucristo, como les decía antes, está condenando la costumbre de criticar a los demás, pero pasar por alto nuestros propios pecados, nuestras propias faltas, nuestros propios problemas. Aquí la paja y la viga están refiriéndose a pecados. Y no me referimos aquí que la viga es un pecado enorme y que la paja es un pecado chiquito en la vida de la persona. Pero, ¿cuál pesa más para ti? ¿Cuál pesa más en tu vida? ¿El pecado del otro o tu pecado? Entonces queremos apoyar a los demás. Queremos estar viendo lo que hay en el ojo de las otras personas, qué es lo que los pecados que tiene la vida de la otra persona, cuando los pecados que nos pesan a nosotros son los que estamos cometiendo, no los de la otra persona. Y muchos de los pecados están mezclados con la arrogancia. Y esta viga está hablando siempre de arrogancia moral. ¿De qué forma? Yo te voy a ayudar.
Podemos decir nosotros a las demás personas, mira, déjame sacar la paja de tu ojo. Déjame sacar ahí, ayudarte. Déjame decirte lo que está mal en tu vida y permíteme enderezarlo. Es lo que estamos nosotros diciéndole. Cuando decimos, mira, te voy a ayudar a sacar, como dice ahí, voy a sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Si no tenemos nosotros, no hemos hecho quizás ese proceso de quitarnos a nosotros la viga que tenemos en nuestro ojo. Entonces, mi querido hermano, la paja y la viga se está refiriendo a pecado de cada individuo. Pero el punto de vista de a quién le pesa más. ¿A usted le pesa más? La viga que tenemos en nuestra vida, esa viga de pecados. Y la palabra de Dios muestra aquí una situación. Muchos de nosotros como creyentes nos sentimos superiores a los demás y es ahí donde entra la arrogancia moral. Es decir, autojustificamos los actos nuestros y condenamos los actos de los demás. No puedo yo venir y les hablar a ustedes acá acerca de, por decirle, un pastor no puede hablarles acerca de cásense, mis queridos hermanos, no estén en pecado si el pastor está viviendo sin casarse con su esposa, con su señora. No se puede hacer eso. Porque debemos de mostrar, debemos de enseñar con el ejemplo. Por eso nuestro Señor Jesucristo les dijo, cuidado con todos los fariseos. Cuidado con ellos. No hagáis como ellos hacen. Escuchad lo que dicen. Pero no hagáis igual como ellos hacen. Cuidado con ellos. Porque ellos ponen peso el cual no pueden cargar. Peso sobre las otras personas. Entonces, el creyente debe de someterse primero a las normas de Dios. A las normas de justicia que Dios coloca en la palabra de Dios. En la Biblia. Para poder examinarnos. Lo vamos a ver un poquito más adelante, el otro martes, porque el tiempo se nos ha agotado. El Señor le ha dado la potestad a la iglesia de juzgar ciertas cosas. Pero antes de juzgar ciertas cosas, debemos de juzgar nuestra vida primero. Debemos de examinar nuestra conducta como creyente antes de ver la conducta de los demás y tratar de influir en ella. Por eso no puedo decirle, mire hermano, lea la Biblia si yo no la leo. Como antes un papá le decía al hijo así con el cigarro en la boca, hijo, no fume porque es malo, y con el cigarro en la boca. Hijo, no tome porque es malo, y tomándose ahí unas botellas. Debemos de enseñar con el ejemplo. Aquí no podemos nosotros condenar a nadie. Aquí nosotros no podemos decirle, esa persona no entra a la iglesia porque es pecadora. Esta persona no vamos a hablar con ella porque es pecadora. No podemos hacer nosotros eso, sino que aceptarlo tal y como son. Porque el Señor nos manda a amar a los demás. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, mi querido hermano, imagínense que está diciendo, hipócrita, saca primero la viga que está en tu ojo. ¿Y cómo podemos nosotros sacar la viga que está en nuestro propio ojo? Viéndonos en el espejo. Si usted se le introduce una pestaña en el ojo, usted va a un espejo y trata de sacárselo viendo hacia el espejo. ¿Y qué es el espejo? El espejo es la palabra de Dios. Este es nuestro espejo. Y basado en este espejo, yo puedo revisar cómo está mi vida. Yo puedo revisar cómo está mi situación espiritual, mi situación moral. Y basado en esto, yo puedo ayudar a los demás a transformar sus vidas. Pero no puedo acercarme a las personas a decirles, mire, transforme su vida, cambie su carácter, si no ha permitido que Dios transforme, cambie mi carácter primero. Entonces el creyente debe someterse primero a las normas de justicia de Dios. ¿Para qué? Antes de poder ayudar a los demás. Necesitamos estar tomados de la mano de Dios. Necesitamos revisar nuestra vida. Si nuestra vida está acorde. ¿Acorde a qué? Acorde a los mandamientos. Acorde a las ordenanzas del Señor. Acorde a lo que Dios manda en su palabra. Y aquí estamos haciendo quizás ya terminando el sermón del monte. Ya nos faltan, estamos hablando 22 versículos, perdón. Y nuestro Señor Jesucristo está hablando acá, el juzgar a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados.
Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mi querido hermano, revisemos nuestra vida. El hombre, el ser humano, tiende siempre a criticar, tiende siempre a hablar de más y ver de menos a las demás personas. Porque muchos de nosotros nos consideramos superiores a los demás, superiores en economía, superiores espiritualmente, superiores quizás en santidad, pero ante los ojos del Señor todos somos iguales, merecedores de la misma gracia salvadora. Basado en esa situación, mi querido hermano, si usted está tentado a hablar en contra de una persona, a hablar en contra de otra persona, basado nada más en lo que ve, mi querido hermano, así también usted va a ser sujeto a. Así también usted va a ser sujeto a esos mismos juicios. Porque con la misma vara que nosotros estemos midiendo, con esa misma nos van a medir. Querido hermano, juzgar a un hermano es ponerse en lugar del Señor. Déjele al Señor que se encargue del hermano. Usted encárguese de su interior. Encárguese de sus pecados. Encárguese de esa viga que tiene en sus ojos. Para que el Señor vea en usted a un siervo. Vea usted a una persona renovada que quiere estar tomado de su mano. A un creyente verdadero. A un instrumento de su palabra. Y cuando Dios vea eso en usted, lo va a utilizar para ayudar a los demás. Claro, todos queremos ayudar, pero permitamos primero que Dios transforme nuestras vidas para que después seamos instrumentos para transformar las vidas de otros. Ahí donde está mi querido hermano, incline su rostro, oramos al Señor. Vamos a estar diciendo, Señor Jesús, gracias te damos por esta noche. Gracias porque tú nos enseñaste que no debemos de juzgar a los demás. Tú eres el único juez. Tú eres el único que puede ejecutar un castigo sobre los demás. Nosotros no podemos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a ser mejores hijos tuyos y siempre estar tomados de tu mano. Gracias, Señor Jesús. Y si usted está viendo esta transmisión y aún no ha recibido a Jesús como su Salvador personal, le hago la invitación. Reciba a Jesús como su Salvador personal y hágalo de esta forma, diciendo, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador, he orado. Amén y amén. En esta noche, mi querido hermano, vimos el juzgar a los demás. ¿Por qué estamos viendo eso? La palabra de Dios nos lo muestra. Lucas capítulo 6, versículo 37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. El Señor nos manda a no condenar a los actos pecaminosos de las demás personas. Recuerde un juez qué es lo que hace. Un juez viene, revisa lo que sucede y si la persona es hallada culpable, emite su castigo. Nosotros no somos para emitir el castigo. Nosotros no somos el juez justo, que es nuestro Dios, para poder revisar la persona y poderle poner un castigo. O mucho peor, mandarlo directamente al infierno. No podemos hacer nosotros eso. Primeramente, porque somos pecadores. Segundo, porque estamos bajo la soberana potestad de nuestro Dios. Así que, mi querido hermano, cuidemos bien lo que hablamos, cuidemos bien lo que vemos y cuidemos bien cómo nos comportamos, porque Dios hará de cada uno de nosotros mejores personas y va a juzgar cada uno de nuestros actos. Si estamos en pecado, en lugar de ver el pecado de los demás, veamos nuestro propio pecado. Si estamos actuando mal, en lugar de ver cómo actúan los demás mal, veamos primero nuestro actuar mal. Seamos inteligentes y
tomémonos de la mano del Señor para que Él transforme nuestras vidas. Y vamos a orar para finalizar. Padre, gracias te damos, mi Dios, por esta noche. Gracias por mis hermanos que se conectaron, Señor. Te pedimos, mi Dios, que algo de lo que hablamos en esta noche quede guardado en el corazón de mis hermanos y que sea utilizado para transformar sus vidas. Y no para ver el pecado o lo que está sucediendo en la vida de los demás, sino para transformar sus vidas. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre santo oramos. Amén y amén. Mi querido hermano, gracias por estar con nosotros en una emisión más de la Iglesia del Aire. Para mí es un placer estar frente a ustedes. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en una próxima emisión. Buenas noches.